Dentro de lo que ha resurgido el día de hoy es aquella entrevista que le hizo Rafael Caro Quintero a la periodista Anabel Hernández hace apenas algunos años. Tenemos el gusto de saludar a Anabel. Anabel, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Sí, fue una entrevista que le hice yo a Rafael Caro Quintero a mitad de 2016 y hubo una segunda entrevista que le hice a principios de 2018. Tuviste la oportunidad de estar frente a frente con él, Anabel. ¿Cómo recuerdas a Rafael Caro Quintero? Bueno, las últimas imágenes que había habido de él antes de esa entrevista, era este hombre con pelo cano que había salido del reclusorio de Puente Grande por órdenes de un juez en 2013. Yo cuando lo encuentro es un hombre que se ve mucho más delgado, se ve un hombre ejercitado y se ve un hombre con el cabello pintado, sin barbas ni bigote. Y se ve un hombre que se dice cansado. Él me recibe ahí en el Triángulo Dorado, en esta misma zona donde ahora, de acuerdo a las versiones que han circulado por parte de la Secretaría de Marina, fue detenido. Bueno, pues es en este Triángulo Dorado donde siempre se escondió durante todo este tiempo. Fue ahí donde yo también le hice la segunda entrevista. Entonces realmente era bastante predecible dónde estaba Rafael Caro Quintero. Las razones por las cuales el gobierno no lo había detenido son razones que se deben de plantear directamente cuando haya la oportunidad en una conferencia de prensa, porque si una periodista como yo pude entrevistarlo 2 veces, pues imaginemos con la inteligencia y la voluntad y todas las herramientas que tiene el Estado mexicano, pues lo hubieran podido capturar realmente cuando quisieran. Con toda esta infraestructura. Y justo eso iba dirigida a mi siguiente pregunta, Anabel, si había sido complicado lograr contactarlo. Pues la primera entrevista es él quien me contacta, es él quien llama a la revista Proceso y porque quería que yo lo entrevistara. Yo acababa de publicar en aquella época una información sobre que había una disputa entre Rafael Caro Quintero y los líderes del cártel de Sinaloa, es decir, el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán. Es así como este narcotraficante me busca a través de la revista Proceso, donde yo entonces colaboraba, se hace la cita, vamos a una cita ciega, el camarógrafo y yo, allá a la Sierra Madre Occidental, nos encuentra la gente de Caro Quintero en el punto acordado y nos llevan ahí, pues prácticamente a ciegas a un lugar donde no sabría decirte qué lugar específico del Triángulo Dorado, pero sin duda alguna fue ahí en el Triángulo Dorado, una primera entrevista que dura cerca de 40, 50 minutos y una entrevista muy, muy peculiar porque hay 2 mensajes, 2 declaraciones que Caro Quintero hace que para mí periodísticamente hablando tienen una gran validez, una gran importancia periodística y creo que más en los próximos días. Una, él dijo que no tenía ninguna guerra con el cártel de Sinaloa y que al contrario, el Mayo Zambada y el entonces todavía prófugo el Chapo Guzmán habían ido a presentarle sus respetos. Y 2, cuando yo le cuestioné muy insistentemente sobre su participación en el secuestro, tortura y homicidio de Enrique Camarena, el agente de la DEA que fue asesinado en Guadalajara en 1985 por el cártel de Guadalajara, él me respondió: yo estuve ahí y me arrepiento, pido disculpas, según él muy sentidas a la familia de Enrique Camarena, pero dice: yo estoy escribiendo un libro y voy a contar la verdad de lo que sucedió, como amagando, queriendo decir, la historia que nos han contado de Enrique Camarena no es toda la verdad. Yo le insistí, oiga, pero entonces, ¿cuál es la verdad? Dígame entonces cuál es la verdad, quién lo mató, por qué lo mataron, quién ordenó su muerte, y es ahí donde Rafael, pues nada más sonrió y dijo: ya verá mi libro, ya lo voy a contar más adelante. Ahora veamos si efectivamente se va extraditado a Estados Unidos y se va extraditado para ser juzgado por el caso Camarena. Veamos qué es lo que cuenta realmente, si hay realmente otra versión de las cosas. Claro, y que incluso cuando lo cuestionas sobre ese aspecto en específico del caso de Quique Camarena,
aparte de negar su participación, dice: yo, mis respetos para la gente de Estados Unidos. Expresaba un respeto que no sé si tú también lo percibiste así, Anabel, pero rayaba en el miedo hacia la justicia estadounidense. Es recurrente, repetitivo en esa entrevista y en la segunda entrevista que le hice, incluso conversaciones ya fuera de cámara, donde era evidente que para este hombre la peor pesadilla era que fuera detenido de nueva cuenta y extraditado a Estados Unidos. Incluso tú recordarás que todavía, si no me equivoco, el año pasado sus abogados estaban peleando ahí en juzgados aquí en México para evitar que fuera extraditado para ser juzgado de nuevo por el caso Camarena, porque de acuerdo a sus abogados, Caro Quintero, y ese es un hecho que es real, Caro Quintero, los 28 años que estuvo en prisión y los 40 que se supone que todavía le faltan y que por eso había una orden de captura por parte del gobierno mexicano, era por el caso de Camarena, y se supone que ningún ciudadano mexicano puede ser juzgado por dos delitos, por el mismo delito dos veces. Entonces habrá que ver ahí la defensa de Caro Quintero, qué es lo que va a hacer, pero también recordemos que en esta época que Rafael Caro Quintero estuvo prófugo, el gobierno de Estados Unidos no solo emitió una recompensa millonaria, la más grande que ha existido contra un narcotraficante en los últimos tiempos, sino que además le abrió un nuevo expediente criminal en una corte de Estados Unidos, ya no solo por lo de Camarena, sino lo acusaba ya de actividades de narcotráfico actuales. Claro. Aparentemente con ese gancho ellos intentarían evadir este tema de no juzgarlo dos veces por el mismo delito y de todas maneras llevárselo a Estados Unidos. Incluso en la entrevista que yo le hice a Caro Quintero en 2018, era parte que le preguntaba, yo le enseñé, le puse en la cara el expediente que había en Estados Unidos donde su propio sobrino Sajid lo estaba acusando de estar operando el crimen, de haber regresado a las drogas. Yo le preguntaba, usted me había dicho que no quería regresar a las drogas y mira aquí lo que dice su sobrino, ¿no? Está en la entrevista. Y él decía, entonces se molestó muchísimo en la entrevista, hubo un exabrupto ahí, pues quien lo diga miente, ¿no? Veamos ahora qué es lo que va a pasar en las próximas horas, si se quedará en México o si se irá extraditado, porque otra cosa que él y su gente externaron en aquella última entrevista es que él tendría intenciones de entregarse al gobierno de México porque tiene un gravísimo problema de salud con la próstata. Así es, pues Anabel, te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta llamada, sabemos que estás allá en Italia y gracias de nuevo por...